Bueno, me han dicho de todo, negrito, flaquito, gordito. No me han dicho nunca de todito, pero lo voy a poner dentro de la lista. ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar con ustedes. ¿Me puedo bajar? No daño ahí en Montería, mi primera vez en Montería. Estoy muy emocionado. Gracias. Bueno, uno está contento de que yo esté aquí, yo también estoy contento. Un gusto estar en Montería. Hago parte de un ministerio muy lindo, se llama Especialidades 625. ¿Sí? Es E625 y por eso digo especialidades, porque cuando uno dice E625, la gente piensa que es Eclesiastés 625, que no existe, Efesios 625, que no existe, así que no, E es por especialidades, porque somos especialistas. Así que, ¿por qué especialistas? Porque nos hemos dedicado al trabajo con las nuevas generaciones. Y el 625 son números de edades. Habla de los 6 años hasta los 25 años. Hay 5 etapas camino a la adultez. ¿Cuántas? Dígalo conmigo, 5. ¿Saben cuál es la primera? La primera infancia o la maternidad de los 0 a los 5 años. Luego viene la niñez de los 6 a los 9. Luego la preadolescencia, una etapa del desarrollo clave en el crecimiento de cualquier persona. Imagínense que el 80% del marketing de Disney y de la investigación de Disney está enfocada en la preadolescencia. ¿Pueden creer eso? Antes Disney era un canal para niños, ¿cierto? Pero hoy está enfocado en la preadolescencia. ¿Por qué? Porque es una edad muy difícil de complacer. ¿Cuántos tienen hijos de los 10 a los 12 años? Yo tengo una hija de 10, usted no me deja mentir, ¿cierto que es difícil complacerlos? Como que hoy les gusta algo y mañana no. Es más, mi hija acaba de cumplir 10 años hace 2 días y le preguntamos qué quería de regalo de cumpleaños y nunca supo qué quería, nos tocó darle la plata, mientras piensa qué comprar. ¿Por qué? Y nos pareció fabuloso, porque le hacemos un esfuerzo para comprarle algo y en una semana ya no le gusta, porque está en una etapa. Y esto es muy importante, una etapa de definir, una etapa de identidad. Ahí de los 10 a los 12 años empiezan a definir, obviamente lo vienen haciendo desde niño, pero a los 8, a los 7 está experimentando, por eso preguntan, pero ahí empiezan a definir sus gustos. Así, entonces las grandes marcas empiezan a apuntarle a esa edad. Entonces ahí es cuando un niño define si decide que en su vida va a usar más Nike o Adidas. Si va a haber más Nickelodeon o Disney, si va a haber más Netflix o HBO, ahí en esa edad. O si es heterosexual o decide otra cosa. Por eso hoy el mundo le está apuntando a esa edad. Todo el recurso, mucho de su recurso, está enfocado en esa etapa del desarrollo. ¿Y por qué hago una pausa para hablar de eso? Porque es una etapa que hoy, como estamos hablando a los líderes y a personas de influencia, porque el cristiano es influencia donde quiera que va, tenemos que revisar con inteligencia esa etapa del desarrollo. Cuando el apóstol Pablo le recomienda a su discípulo que nadie te menosprecie, algunas etapas del desarrollo como que, bueno, ya va a crecer, ya va a poder ayudarnos. A los 10, a los 11 años, nuestros pequeños están definiendo grandes cosas de su vida. Y ahí, mis queridos, es la primera enseñanza. Usted, todo el público que tengo hoy aquí, es una influencia positiva o negativa a una persona entre los 10 y los 12 años. Luego viene la adolescencia entre los 13 y los 17, y de los 18 a los 25 viene la juventud. Y aquí les tengo la mala noticia. A los 25 años se acaba la juventud. ¿Cuántos tienen más de 25? Bueno, ustedes ya no son jóvenes. Ustedes son adultos jóvenes. O unos son adultos maduros y otros pues ya están en la tercera edad, ¿cierto? En los años dorados. Pero cada etapa del desarrollo del ser humano es muy valiosa. ¿Y por qué hacer este punto en el 25? Porque ¿saben una cosa? La adultez es una graduación. Entonces la ciencia ha demostrado que a los 25 años su cerebro está completo. Como que ahí está ya todo formado, ya usted puede tomar las mejores decisiones, tiene todas las capacidades mentales, emocionales, espirituales para tomar las mejores decisiones de su vida. Nuestro ministerio, ¿en qué está enfocado? En agarrar de los 6 años hasta los 25 años y proveer recursos a los líderes, a los padres y a los chicos
para que conozcan de Jesús, se aferren a Él, hagan parte de una comunidad y los sirvan a todo lugar donde Dios los llame. Me encantaron dos cosas que dijiste. Una, que una persona creyente, o todos no estamos hechos para permanecer dentro de la iglesia 24/7. Gracias a Dios por aquellos que se dedican a la iglesia. Yo soy un pastor asociado de una iglesia y me han preguntado: ¿y usted por qué no va a la iglesia? Porque sería irresponsable. Yo más o menos hago 4 o 5 viajes al mes. Imagínense, no podría estar en una iglesia local dedicada por completo. Así que yo en mi iglesia hago parte del ministerio de parejas, entonces apoyo a las parejas y hago parte, o mi rol de pastor es acompañar a los líderes de las nuevas generaciones dentro de mi iglesia, pero acompaño a otras iglesias en el propósito. Pero hay unos que están ahí 24/7, gracias a Dios por ellos. No significa que la tarea de evangelizar, de discipular y de consolidar a los creyentes sea tarea exclusiva de ellos, de los pastores. Es una tarea de todos nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y hagan ¿qué? Discípulos. Esa es la tarea de todos. Eso fue lo primero que me gustó que dijiste, en todas las esferas de la sociedad. Y otra cosa muy interesante que hablaste fue el texto que usaste. Me impactó, porque hablaste de las diosidencias y hablaste de Daniel. Y yo hoy quiero hablarles de Daniel. Daniel capítulo 1. Vayan a Daniel capítulo 1. No nos pusimos de acuerdo, ¿sí o no? No, nada. ¿Ustedes tienen equipo de fútbol? ¿Aquí en Montería equipo de fútbol? Jaguares. ¿Está en la A o en la B? ¿En la A? Perdón. Disculpen. ¿Cuántas estrellas tienen? Ah, no, perdón. Bueno, yo no soy hincha de Millonarios, tranquilos. Es más, en Bogotá les molesta porque yo soy rolo, muy bogotano, pero no soy hincha ni de Millonarios ni de Santa Fe. Entonces, mejor dicho, soy un rolo ahí medio trucho y no les gusta. Es más, cuando mi equipo gana, después les cuento cuál es mi equipo, siento la misma satisfacción, o que gane mi equipo o que pierda Millonarios. Entonces todo mi equipo de liderazgo es de Millonarios y se ofenden cuando yo les digo eso. Pero les preguntaba acerca del fútbol porque es un buen conector, trato siempre de ilustrar, me encanta el deporte y cómo nos gusta celebrar, ¿verdad? Y el deporte es un buen espacio de celebración. Pues bueno, yo quiero que usted hoy vea este mensaje que tiene un momento donde es difícil de digerir. Celébrelo. Dios te está hablando, de pronto Dios te está jalando a las orejas. Celébralo. Celebra cuando tus papás te llamen la atención. ¿Sabes por qué? Porque yo mucho tiempo quise que mi papá me llamara la atención y mi papá no estaba presente. Ojalá me hubiera llamado la atención en algunas áreas de mi vida donde necesité un jalón de orejas, un llamado de atención. Así que en algún momento de la enseñanza llamaré tu atención y piensa que no soy yo, que es Dios. Y otro momento donde Dios te va a dar herramientas para crecer como cristiano. Este mensaje que hoy les voy a compartir nació en la pandemia y me encanta compartirlo, porque en la pandemia hice lo que la Biblia nos invita a hacer, y es una autorreflexión, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Han hecho eso? Revisar su vida. ¿Han escuchado del fruto del Espíritu? ¿Dónde está eso? Gálatas 5, entonces si quiere acompáñeme, ya miramos Daniel, no lo pierda Daniel. Gálatas 5, versículo 22, dice: el fruto del Espíritu es, lo voy a leer en la NBV, dice: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Increíble que un fruto, dice el fruto, tiene 9 características. Bueno, quiero decirles que el fruto del Espíritu es el carácter del mismo Jesús. Jesús era eso. El fruto del Espíritu era lo que Jesús, estando en la tierra, mostró a la gente. Él era amor, Él era paz, Él era paciencia, Él era dominio propio, Él era bondad, Él era fidelidad. ¿Y sabe qué dice la Biblia ahí en Gálatas? Que nosotros debemos vivir en ese fruto, porque Dios nos lo dio. Pero el fruto del Espíritu, mis queridos, no es algo místico. O sea, tú no oras y que el Espíritu Santo Dios te llene y de repente el fruto del Espíritu entra a tu vida y tú como que sientes algo mágico y empiezas a amar a todo el mundo.
y empiezas a sentir paz en todo momento. No, así no funciona el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se entrena, pero es una promesa. Así que yo hice una revisión. ¿Tienen ahí el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Ponga sus ojos, no me mire a mí, ponga sus ojos en el texto. Si no tiene el texto ahí, mírelo allá arriba, no me mire a mí. Ahí están las 9 características del fruto del Espíritu. Mi revisión en la pandemia es: ¿en cuál soy muy bueno? ¿En cuál soy bueno? ¿En cuál soy regular? ¿Y cuál me rajo? ¿En cuál me rajo? ¿Cuál de esos? ¿En cuál soy muy bueno? ¿En cuál soy bueno? ¿En cuál soy regular? ¿En cuál soy malo? ¿En cuál soy muy malo? Y sabe una cosa, cuando me di cuenta me eché muchas flores. Yo dije, como que no estoy siendo muy honesto conmigo mismo. Entonces empecé a preguntarle a algunos amigos, a otros pastores, a mi familia. Empecé a preguntarle, ¿usted cómo me calificaría? Yo sí soy como masoquista. Hice hasta una tablita en un formulario ahí en internet y le mandé a todos y le dije, califíqueme del 1 al 10 en cada uno de estos y póngame por qué. Hasta le puse la definición de cada uno, qué es el amor, qué es la paz. Y bueno, me calificaron. Adivinen en cuál me fue muy bien. Así nomás viéndome, ¿cuál cree que me fue muy bien? A ver, solo mirándome. En amor. Ay, tan lindo, gracias. Pues no me fue mal en amor. Bueno, en el que mejor me fue en paz. Paz. Y además, como les pedí una explicación, pues imagínense que la mayoría me dijeron, yo hablo contigo y me provees paz. Tú traes paz a mi vida. Y voy a tratar de no salirme de contexto porque el tiempo es corto, pero hace mucho sentido la identidad que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Imagínense que mi nombre no lo quise mucho tiempo de mi vida. Jorge. Es que Jorge no es cool. No está nice. Jorge. Chévere llamarse Nicolás para que digan, hola Nico. O Sebastián, hola Sebas. Pero Jorge. Y cuando lo quieren uno decir así muy moderno, le dicen uno George, o sea, ni siquiera George. ¿Sí? Como que le dañan uno el nombre. Pronúncialo bien si me lo va a cambiar, ¿sí o no? Pero entonces, no, Jorge no es un nombre antiguo. Y aparte cuando miré, entonces alguien me dijo en la iglesia, no, pero mira el significado, de pronto es un significado poderoso. ¿Sí? Así como algunos nombres como, no sé, algunos nombres son como el general de los no sé qué, y uno dice, uy, el príncipe de... Entonces yo miro mi nombre y, campesino, sembrador. Y tengo un segundo nombre. Entonces el primero no me gustaba y el segundo lo oculté mucho tiempo, porque el segundo, aunque es bonito y le he encontrado sentido, no rima con el primero. Mi segundo nombre es no es Hermenegildo. Mi segundo nombre es Salomón. Entonces Salomón es lindo y más si conocemos de la Biblia, ay, tan bonito, pero Jorge Salomón. Ustedes no saben qué es vivir con Jorge Salomón a los 10 años en un colegio. Entonces me decían Salito, Sami, me decían de todo. Bueno, encontré el significado de Salomón. ¿Saben qué significa Salomón? No es sabiduría, es paz. O sea que mi nombre es sembrador de paz. Y mi apellido Garay es un apellido Uzquerre, de una región española. Solo el apellido porque yo de español no tengo nada, como se podrán dar cuenta. Pero mi apellido es Uzquerre y significa en las montañas. Así que mi nombre completo es Sembrador de Paz en las Montañas. Y yo vivo a 2.600 metros de altura en la capital de este país. Y es donde más ejerzo mi ministerio. Dígame si no hace sentido mi nombre con lo que yo hago. ¿Verdad? Así que si tú a veces te incomodas con tu nombre o te incomodas con quien tú eres, date un momento, investiga sobre el trasfondo de tu nombre. ¿Sabes una cosa? A veces uno piensa, mi nombre me lo puso mi papá, porque es que mi papá... Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. A menos que usted se llame Luzbel, su nombre tiene algo chévere. ¿Sí? No creo que le hayan puesto usted así por allá. Pero de resto, cada nombre tiene un significado y cada personalidad es usada por Dios. Cierro el paréntesis. Entonces, yo hice en la pandemia, entonces paz. Y yo me di cuenta, wow, hasta mi nombre fue el mejor calificado, paz, paz, paz. Bueno, en el que peor me fue, me sorprendí.
porque yo pensé que era uno de los que mejor me iba a ir. Pues en el que me rajé fue amabilidad. Y yo me sorprendí. Yo soy muy servicial, muy servicial. Hoy por mi cargo yo puedo decir honestamente que a mí me honran donde yo voy, porque soy el director de especialidades E25 en Colombia, porque he trabajado 25 años con juventudes, me honran, está genial. Hoy me dejaron en un lindo hotel, me recogió el pastor en el aeropuerto, me atienden, me dan comida. Aquí no me han dado comida, pero normalmente me dan comida. Ah, mentiras, pastor. Me atienden bien, me siento honrado, y a mí me encanta hacer esto, pero también si me toca echar escoba, hágale. Si toca lavar baños, ojalá no sea esta vez, también. O sea, si me toca servir, de verdad, no estoy siendo falsamente humilde, no, me gusta servir en lo que sea, porque tengo una premisa en la vida: el que no sirve, no sirve. Entonces yo creo que hay que servir a Dios de cualquier manera y servir a la gente. Si Dios te permite ver una necesidad donde quiera que sea, es porque algo puedes hacer para esa necesidad. Dios no te va a dejar ver los pobres para que tú digas, ay, pobrecitos. Vaya, haga algo, mano, con esa necesidad. Si Dios te permite ver gente sufriendo, llorando, con hambre, arréglale la vida de alguna manera. Pero es que yo le doy comida y no le arreglo la vida, pero le arregla el ratico. Ora, abraza, ama, sonríe, y yo no sé, un montón de cosas. Entonces yo pensé que servicio era muy parecido a amabilidad, y no. La amabilidad tiene que ver con la postura corporal. Y de pronto algunos, cuando yo entré, se dieron cuenta que yo no soy muy sonriente. Más o menos mi cara cuando estoy caminando por ahí en la calle es así. O sea, si usted me ve en la calle, yo no sé por qué las cejas se me bajan solas. Y si estoy más pensativo, soy como así. Entonces, ¿quién se quiere acercar a mí con esa cara de revólver, cierto? Nadie. Y la amabilidad tiene que ver con eso. Una persona que produce cercanía. Entonces, imagínese yo, ¿tu nombre es? Bueno, mi hermano ahí en la primera fila está, porque yo lo veo muy sonriente. Claro, da ganas como venir a hablar con él, está sonriente, está riendo de todas las tonterías que yo digo, da ganas, pero uno que esté así. Pues la amabilidad tiene que ver con la expresión corporal. Y entonces, como yo les puse la definición, wow, fue increíble que, sí, no, pues tú no eres muy amable. O sea, ya cuando te conocemos, sabemos que eres servicial, te prestas para todo, eres de lavar y planchar, eres de todito, como dijo Alexander, ¿cierto? Pero si no me conocen, paso por odioso, por creído, por orgulloso, por malgeniado. Así que algo tenía que hacer con eso. Yo tengo el fruto del Espíritu, mis queridos, y eso les quiero hablar hoy. Ustedes tienen el fruto del Espíritu, pero que no solo diga que lo tienes. Yo quiero animarte hoy a que se te note el fruto del Espíritu, que se te note el amor de Dios, que se te note la paz de Dios. Así que ahora sí, váyase conmigo a Daniel capítulo 1, versículo 8, y les voy a contar de 3 pasos que me sirvieron para cambiar esto de ser más amable. Entonces usted ya revisó los 9, ¿cierto? Ya revisó los 9, en cuál es muy bueno y en cuál no es tan bueno. Bueno, téngalos ahí porque ahorita les voy a preguntar. Así que yo les voy a dar 3 pasos para ser mejor creyente, porque es que el fruto del Espíritu es una forma de verificar si somos buenos creyentes o no. ¿Cuántos de aquí quieren ser mejores creyentes? Amén. ¿Y los otros? ¿No quieren? ¿También así como están? Bueno, la Biblia nos promete que Él nos encontró de una manera, pero nos va a transformar a otra manera. Dios va a hacer su obra hasta el día que nos encontremos con Él. Él no para su obra. Nosotros a veces retrasamos esa obra de Dios. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a su proceso. Pero yo quiero ser transformado por el Señor. Es más, ahí veo en las camisetas, transformados. Que se nos note la transformación. Que se nos note y que hagamos la diferencia a donde quiera que Dios nos envíe. Así que les voy a contar estas 3 partes, pero primero vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8, dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Voy a volver a leerlo. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Entonces yo quiero aquí mostrarles para el primer paso, porque les quiero enseñar 3 pasos que me ayudaron a mí para ser mejor creyente y por lo menos trabajar esto de la amabilidad.
el contexto de Daniel, y el pastor lo decía, porque dice aquí que él llegó donde el rey y tenía algo, se propuso, yo no me voy a contaminar con esa comida. Pero ¿cuál es el preámbulo a eso? ¿Quién fue el que dijo eso? No, él estaba tan seguro en el Señor y la vivía tan bien que por eso él estaba firme. Bueno, Daniel acababa de sucederle algo, y es que perdió su cultura. Arraigaron todo su pueblo, todo, destruyeron donde él vivía, todo su pueblo lo destruyeron. Y mataron a sus papás, y mataron a toda la gente mayor, y a la que no la mataron la mandaron para diferentes lugares. ¿Para qué? Para que se olvidaran de los israelitas, para que todo esto se acabara, todos los judíos tenían que desaparecer, borrar del mapa esta forma de vivir. Estos que hablaban de un Dios verdadero, vamos a quitarlos de este planeta. Entonces eso es la cultura tiene que ver con las creencias, tiene que ver con el idioma, y a él le cambiaron su idioma, le iban a implementar, él tenía que aprender el idioma babilonio, precisamente por eso dejaron con vida a los jóvenes. Y aquí habla de lo que nosotros hablamos en especialidades 25. ¿Por qué no dejaron a los adultos? Porque a los adultos les costaba aprender un nuevo idioma, así que se llevaron a los jovencitos. Además que si ustedes miran las características de aquellos jovencitos, eran jovencitos que estaban acostumbrados a aprender. Entonces unos que ya habían aprendido otras cosas, era más fácil ponerles otro conocimiento. A esos fueron los que cuidaron. También a jóvenes que no estuvieran enfermos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo una persona con una herida en la piel, una persona con un tema pulmonar, ese se iba a morir dentro de poquito. Así que, ¿para qué nos encartamos con este? Quítale la cabeza. Así era. Así que se llevaron a los jovencitos muy sanitos, estudiados, bonitos y gorditos. A eso se llevaron para Babilonia. Le arraigaron su cultura, le quitaron a sus papás. Este venía con duelo, no iba a volver a ver a sus papás. Le quitaron su casa, él era de la nobleza, él no vivía por allá en una choza. Se llevaron a los jóvenes nobles, a los jóvenes estudiados. Así que le quitaron la comodidad, todo se lo han quitado. Le quitaron hasta su nombre. Yo quejándome del mío, y a Daniel se lo quitaron. Ya no se podía llamar más Daniel. Tenía que usar un nombre babilonio, que era una adoración al Dios de Babilonia. ¿Y saben qué más le quitaron? Dicen algunos investigadores bíblicos. ¿Por qué dicen eso? Porque él se presentaba ante el jefe de los eunucos. Se presentaba, ¿y quién eran los eunucos? Pues ellos eran esclavos que para que no tuvieran infecciones y para que no tuvieran relaciones sexuales, pues sencillamente los castraban. Este jovencito que le pasó todas esas acciones tan felices, está diciendo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Qué vida tan fácil, ¿cierto? Y usted a veces le da gripa y ni quiere volver a la iglesia. Pues a mí me pasa a veces. Yo también me desanimo. Bueno, ese Daniel es el que nos está dando ejemplo. Así que hoy les quiero contar 3 pasos para ser mejores creyentes. ¿Los quieren conocer? Y los que no lo quieren conocer les tocó porque yo soy el predicador, así que les voy a decir. Bueno, entonces son 3 fáciles. Y va el primero, tiene que ver con ese texto. Decidió no contaminarse con esta historia previa. Él tenía algo que se ve fácilmente, y es que tenía fe. Así que diga conmigo, creo. Dígalo fuerte, creo. Ese es el primer paso, creer, tener fe. La fe es la convicción de lo que se espera, de lo que un día va a venir, la certeza de lo que no vemos, pero que nos atiende, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Es creer que hay un Dios superior que tiene un lugar para nosotros. Esa es nuestra creencia como creyentes, y esa era la fe de Daniel. Él creía, y él dijo, creo tanto que le dijo, ¿sabe una cosa? Yo no me voy a contaminar, yo no lo voy a hacer. Y entonces, pues yo también dije, pues voy a ser más amable. Pero estábamos en pandemia. ¿Cómo hago para ser más amable si me tienen encerrado? Y en Bogotá, no sé cómo fue en Montería, pero en Bogotá nos encarcelaron. Si salíamos a las esquinas de las calles nos ponían un parte y hasta nos podían llevar a la comisaría. Entonces no salíamos, no sé si aquí fue tan drástico,
pero así estuvimos, claro, como era una ciudad tan grande, pues, pero sí fue en todo lugar así, ¿cierto? Igual de drástico. Muy bien, así que proponerse en el corazón. Hay una historia muy linda. Dice, una mañana un viejo Cherokee, que es un indio de los Estados Unidos, le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, abuelo, ¿qué lobo ganará? ¿Cuál de estos lobos gana? Y el viejo Cherokee sabio le respondió, aquel al que tú alimentes. Y esa es la vida del creyente, mis queridos. Tú vas a crecer conforme a lo que alimentes. Dice que los deseos de la carne, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, son nuestro enemigo, nos desconectan de Dios. Y a veces eso es lo que proveemos es para eso. Llenamos nuestros ojos de lo que no es, llenamos nuestra vida de lo que no es, nuestros oídos de lo que no es. Nos relacionamos de una manera nociva. Nos deslumbramos con lo que a veces nos aleja de Dios. Y después decimos, ay, yo no sé por qué no conecto con Dios. Yo no sé por qué me siento como tan desconectado de la iglesia. Mi querido, porque estás alimentando ese lobo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él sabía a qué lobo iba a alimentar. Bueno, ahí hay varias necesidades que debemos entender. Necesitamos fortalecer la razón para tener fe. Necesitamos fortalecer la razón. La fe no puede ser solamente esa que nos enseñaron en la escuela dominical. No, es que, pues, a mí, por ejemplo, de niño me dijeron, crea en Dios. Bueno, llegué virgen a su matrimonio. Bueno, ok, de verdad yo fui así. Yo no pregunté ni por qué. Me pareció buena idea, la verdad me pareció buena idea. Pero hoy los jóvenes te preguntan todo. Entonces no puede ser solamente porque sí o porque no. No, a veces el cristianismo es, no vayas, no hagas esto, no hagas lo otro, no te metas por allá. Esa no es la vida cristiana, mis queridos. La vida cristiana es que puedes ir y orar y pasan cosas maravillosas. Que puedes ir a lugares recónditos y Dios hace milagros. Que Dios puede hacer a través de ti cosas maravillosas. No es no, sino hacer en las manos de Él, y tú no te imaginas lo poderoso que es Dios a través de tu vida. Esa es la realidad con el Señor. Amén, denle un fuerte aplauso. Pero no se trata solamente, entonces nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe, el por qué creemos. Y para eso es necesario leer la Biblia. Y no decir, no, yo solamente creo en Dios. ¿Por qué sí? Pues porque es el Dios que me enseñaron de chiquito. Y por eso muchos de ellos hoy ni siquiera son creyentes, cuando su fe se basaba solamente en decir y creer en Dios y ya está. Segundo, necesitamos revisar la motivación para creer. Mis queridos, las motivaciones para acercarnos a Dios no pueden ser nuestras dificultades. Nos aferramos a Dios cuando tenemos problemas económicos y nos aferramos a Dios cuando tenemos problemas emocionales. Nos dejó la novia, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí una más linda. No puedes. Y a veces nos acercamos a Dios es por eso, porque estamos necesitados. Nuestras motivaciones son erradas. ¿Sabes una cosa? La iglesia no se trata de ti. Todo lo que hicieron aquí, el teatro, las danzas, la adoración, todo esto, nada se trata de ti. Esto no lo hicieron para entretenerte a ti, lo hicieron para adorarlo a Él. Pero obviamente lo que ocurre a ti te impacta, te acerca a Dios, te muestra, te da ejemplo de cómo algunos pueden adorar a Dios aquí. Haz lo mismo allá, afuera. Pero tu motivación no puede ser tener, no me siento aburrido, voy para la iglesia para no sentirme aburrido. Está bien que aquí te alegres, pero tu motivación debe ser acercarte más a Dios.
conocerlo más a Él. Y eso es lo que te produce fe. Por eso Daniel era tan radical, por eso Daniel no pensó, no le hicieron una contrapropuesta y él dijo, a ver, déjame pensarlo. ¿Será que sí como del cerdito que me están ofreciendo? No, él fue muy, muy radical. Y lo tercero, definir los conceptos de fe. Necesitamos definir los conceptos de fe. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿En qué creemos? ¿Qué hace Dios con nuestra vida? Exactamente, esto es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Dónde me lo prometió? ¿Cómo lo adquiero? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo soy bautizado por el Espíritu Santo? ¿Qué es esto de los dones espirituales? Tienes que aprender de la Biblia, mi querido. Por eso es importante la comunidad. Por eso existen, y aquí sí que he conocido pastores. ¿Qué montón de pastores tienen ustedes? Tienen la bendición de tener personas que los pueden acercar a Jesús. Necesitas crecer en conceptos de fe. Y te voy a dar la herramienta para que creas más y más. Está en Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Normalmente lo conocemos con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Imagínense que muchas veces lo que hacemos para ilustrar termina siendo religiosidad. ¿Alguna vez ustedes en su vida hicieron esto? ¿Lo hicieron? Bueno, eso simplemente era una ilustración para enseñar a los niños este versículo. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y después piensan que haciendo esto ya no les va a pasar nada. Pero era para recordar este versículo, porque tenemos que amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Ahí está el texto, pero ahí no está la estrategia, ahí está la tarea. Recuerden que es un solo Dios y tenemos que amarlo con todo lo que somos. Pero aquí está la estrategia. ¿Qué dice? Dice ahí, debes enseñarlo a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte, al levantarte, átalos en tu mano, llévalos en la frente, escríbelos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Aquí está la estrategia. Repite una y otra vez. Repite lo que tú quieres creer. En lo que tú crees, repítelo una y otra vez. La repetición, por eso es importante aprender la palabra de Dios de memoria. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Apréndete ese texto bíblico. Y cuando aquí llueve de vez en cuando, ¿sí o no? Y en la costa cuando llueve es traumático, ¿cierto? Es una bendición, pero nadie espera que llueva. Entonces si llueve, diga, así usted está bien linda, bien arreglada, se alisó el cabello y empieza a llover y se le encrespa ese pelo. Y en vez de quejarse diga, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aférrate al texto bíblico. Dice la Biblia, ese texto es muy fuerte y es uno de mis textos favoritos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué increíble que una promesa tan linda, que es tener la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, viene después de un momento difícil. Cuando venga un momento difícil, acuérdate de ese texto bíblico. Porque sabes una cosa, qué maravilla si en un momento difícil, si yo lo veo así, pero si en un momento difícil para mi vida, yo estoy viendo en este momento un momento difícil a nivel familiar. Mañana les cuento de eso. Pero ¿sabe una cosa? Me aferro a ese texto y por eso lo traigo aquí. Porque me aferro a eso, que después de un momento difícil voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver a Dios en mi vida. Así que por eso es importante, repítelo una y otra vez. Así que vamos en el primer paso. ¿Cuál era? Creo, personalícelo. Creer es como para un tercero. Diga, creo. 1, 2, 3. Va el segundo. Y el segundo es creo. El primero era y el segundo es creo. ¿Cómo así? Creo y creo. Sí, pero este creo es diferente. Porque el primer creo tiene que ver con fe. Este creo tiene que ver con creatividad, con crear.
crear algo, hacer algo. Y fue lo que hizo Daniel. Daniel no puso solo un pero. Daniel no dijo, ay no, yo no me quiero comer la comida del rey. Eso es una pataleta. No, él no hizo una pataleta. Daniel 1:9 en adelante dice, y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de su edad? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante, o sea, nuestra actitud, con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Ese es un creo de crear. No es solamente, no, yo creo en Dios y ya está. Les voy a decir por qué fracasamos como cristianos. Porque venimos a la iglesia y Dios nos promete, por ejemplo, que vamos a ser prósperos, ¿cierto? Entonces, Dios me dijo que me iba a prosperar y que me iba a sacar de esta ruina en la que estoy. Y entonces salen, y Dios me prometió esto, y en la semana no pasó nada y otra vez. Porque Dios quiere que hagas lo que hizo Daniel. No es solamente tener fe, es crear un plan. Dios te dio inteligencia, Dios te dio sabiduría, Dios te dio conocimiento. Así que tienes que crear un plan. Y yo creo que por eso los cristianos fracasamos, porque no creamos un plan. Aparte que nos queremos que nos lo den masticadito. Ay no, pastor, pero si usted me dice que es próspero, a ver, dígame cómo. Muéstreme la fórmula mágica. ¿Qué empresa monto? ¿Dónde emprendo? ¿Para qué debo ser bueno? Eso no le toca al pastor. Es más, a veces ni siquiera Dios lo hace. Dios te da la capacidad mental para que tú indagues. Yo tengo un hábito con mis hijas, y es, yo cada 6 meses las expongo a algo nuevo, a un oficio nuevo, a que aprendan algo. Mis hijas tienen 15 y 10 años. Entonces se han metido en cuanto a deporte, yo miro que se practica. Entonces mis hijas han jugado fútbol, natación, han patinado, han hecho voleibol. Bueno, hablo de la mayor, que han estado en más. Ha hecho muchas cosas, hasta que se quedó en uno específico, en básquetbol. Ese es mi deporte. Y entonces en cosas de arte, entonces ha hecho pintura al óleo, ha hecho crochet, ha hecho, otras cosas de tejidos, no sé qué, ha hecho teatro, ha hecho danzas. ¿Por qué? Porque una persona no tiene una sola habilidad. Esa es mi crítica para los músicos. ¿Dónde están los músicos? No, como siempre, no están. Pero bueno, los músicos aparecen al final para la canción. Ya están. Era una broma, tranquilos. Pero es una crítica para los músicos. Lo voy a usar de ejemplo. La música es una gran habilidad, y no todos son músicos, ¿cierto? Entonces cuando uno encuentra hay una habilidad musical, se aferran a eso, y a veces les cuesta conocer otras habilidades, otros dones. La música es uno de muchos dones que un músico puede tener. O así es el deportista, entonces se aferra, es bueno en un deporte y ya, no indaga más para que es bueno. Y el deporte no es la única habilidad que de pronto puedes tener. Ahora, eres muy sobresaliente en algo, pero puedes ser sobresaliente en muchas otras cosas. Así que nosotros tenemos que andar indagando, y es un ejercicio que yo hago con mis hijas para que descubran el potencial que Dios ha puesto en su vida. Bueno, Daniel hizo una propuesta. Así que volviéndoles al tema de la amabilidad, pues yo también hice un plan. ¿Cómo voy a ser más amable? ¿Saben quién me ayudó a idear mi plan de ser más amable? Vamos a trabajar la amabilidad. Me ayudó mi hija de, en ese entonces, 7 años. Julieta, se llama mi hija. Es todo un personaje. Y Julieta me dijo, papi, ser amable es fácil. Porque esa es la persona más amable que yo conozco. Yo conozco gente amable y Julieta. Julieta todo el tiempo está sonriendo y saluda a todo el mundo. Y todo el mundo ama a Julieta. Es más, en algunos contextos yo soy el pastor, el director de S25. En otros lugares soy el papá de Julieta. Porque mi hija es arrolladora. Entonces yo, hija, ¿cómo soy más amable? Fácil, papi. Sonríe.
Así que tuve dos estrategias. La primera, sonreír. Y de verdad. Entonces esto pues cambia, ¿cierto? Yo me siento medio tonto. A veces me siento como si estuviera estreñido. Pero era sonreír, mostrar los dientes, sonreír, sonreír. Pero había un tema en la pandemia. Entonces, bueno, voy a sonreír y con tapabocas. Fácil, papi. Sonríe exagerado, se te arrugan los ojitos y se nota que estás sonriendo. Entonces yo era así, mire, sí me veo sonriendo. Me veo terrible sin tapabocas. Siento, yo sonreía exagerado. Lo primero era sonreír. Entonces yo empecé a sonreír todo el tiempo. Entonces la mayoría de reuniones era por Zoom y yo hacía el ejercicio. Entonces voy a entrar listo de la cámara. Entonces yo sonreí, me cuesta, yo me río. O sea, yo me río, yo soy bromista, me gusta que me cuenten chistes, me gusta tomar del pelo. Entonces yo me río, pero no sonrío mucho. O sea, yo ando por la calle, o no andaba, hoy es diferente. Y la segunda estrategia es posiblemente más fácil que la primera. Saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Jóvenes aquí presentes, saluden. Les voy a dar los consejos. El primero, saluden. Y el segundo, compruebe que los escucharon. Porque mi hija mayor dice, yo ya saludé. Sí, mi amor, pero nadie te escuchó. ¿Te lo imaginaste? Ella es, buenas tardes. Entonces baja uno en el ascensor y se encuentra gente en el ascensor y es, buenos días. Y aparte se parece a mí, tiene la misma cara, pero es linda, pero tiene los mismos gestos míos, entonces tiene la misma mirada, pero niña. Entonces, compruebe que escucharon su saludo. Así que ese fue mi plan. Saludar y sonreír. Saludar y sonreír. Ya después nos dejaron salir y yo estaba en mi plan. Voy a ser más amable. Saludar y sonreír. Entonces yo iba por la calle y buenas tardes, buenos días. Saludar y sonreír. Todo el tiempo. Y yo les digo que eso trae fruto, mis queridos. Porque entonces pasó algo. Yo estaba en un Zoom. Dios mío, ya llegó la hora de terminar. Yo estaba en un Zoom en mi casa. Estaba con unos pastores reunidos. Yo estaba ahí, imagínense, mis dos hijas en colegio virtual, que nos debió pasar a todos, mi esposa en la sala, mi esposa es abogada y estaba en reuniones y yo era el que tenía que meterme en cualquier lado a tener mis reuniones, entonces ponía un fondo verde que yo uso y lo tenía que trasladar para todo lado y de repente yo estoy ahí hablando con los pastores, haciéndome el interesante, escuchando a los pastores para poder responder a sus inquietudes y entra mi esposa. Y yo no entendía qué era lo que pasaba, que cortara la llamada, sí, ya quedaban menos minutos, ella solo me hacía caras y mi esposa tiene unos ojos inmensos, así que algo pasaba, así que salgo de la habitación y me dice, afuera hay una gritería tremenda. Entonces yo bajo, nosotros vivimos en un segundo piso, en un edificio de 12 o 13 pisos, bajo al primero. Y en la portería este era el cuadro. Una señora como 70 años cartagenera, que hablan bajitico, ¿cierto? Y casi no hacen escándalo. ¡Ah, mi nieto, mi nieto, mi nieto! Eso gritaba y era así, y se agarraba aquí el pecho. ¡Ah, ¡mi nieto, mi nieto! Y la señora, pero llevaba gritando mi nieto 10 minutos. Y nadie la podía parar, y además nadie salía. O sea, estaban 3 celadores, 3 guardias ahí tratando de calmarla, nadie más. Entonces yo me bajo y aparte como fue de afán yo me bajé sin tapabocas. Año 2020, me bajo sin tapabocas. Entonces yo, señora, ¿qué pasó? Mi nieto, y yo, señora, tranquilícese. Mi nieto, señora, tranquila. No, mentira, no. Pero yo, tranquilícese, señora, ¿qué pasa? Mi nieto se quedó encerrado. 8º piso. Todos los apartamentos tienen balcón. La señora abrió la puerta de la sala donde está el balcón para que ventilara y ella salió a botar la basura que es en el edificio, a mitad del pasillo, uno bota la basura por el chute, dejó la puerta abierta y con la corriente de aire del balcón a la puerta, ¡pum!, se cerró la puerta. El niño se quedó encerrado gateando y el balcón abierto. Ese era el cuadro y la señora seguía gritando, ese niño ya se había caído.
¿cierto? Pues sí, no mentiras, no se había caído. Pero entonces yo no soy muy amable, pero a lo que me caracteriza, soy buen líder. Así que yo agarré los 3 celadores. Bueno, vaya usted, hágase debajo del balcón y si ve un bulto caerse, ese es el bebé, agárrelo. Ya el niño gateaba. Le dije al otro celador, usted vaya a mi apartamento y pídale a mi esposa una radiografía. Y la señora se agarraba el corazón porque me dijo, yo tengo un marcapasos. Y dije, o sea, 2 muertos, pueden ocurrir 2 muertos en el mismo día. Entonces le dije al otro celador, tráigale un vaso de agua y oblíguela a que se siente. Y señora, vamos a rescatar a su hijo. Entonces, aparte yo estaba viendo Netflix en ese tiempo, así que yo me la estaba dando de bombero, ¿sí? Del 911. Así que me subo al 8º piso, llega el celador con la radiografía y yo sé abrir puertas con radiografía. Después les cuento por qué sé abrir puertas con radiografía. Es más, la abrí y el celador, uy, don Jorge, esa me la tiene que enseñar. Así que entonces abrimos la puerta, bueno, y ahí salió una vecina, el bebé, y ¿saben qué hizo la vecina? Muy inteligente, puso música de niños en YouTube. Entonces el niño se vino hacia la puerta, por eso no había peligro de que se fuera al balcón. Entonces abrimos la puerta, sacamos el niño y llega esa señora y me abraza, ella sin tapabocas, yo sin tapabocas. Ella me abraza y me dice, ay, qué amable, don Jorge, qué amable. Y yo, ay, miren, sirve la amabilidad. Y ese fue mi primer acto de amabilidad. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto. 15 días después, estaba yo en mi casa y de repente yo soy el que escuchó los gritos. Y yo, uy, quién sabe qué pasa. Me llama el celador. Uy, don Jorge, ¿nos echa una mano? Eso me pasa por amable. Bajo yo y este era el cuadro. Entonces tenemos dos sótanos de parqueadero. Está el primer piso y 2 sótanos de parqueadero. Sótano número 2, un señor como de 1,90 de alto, entre los carros así. Se pasaba de carro en carro. Sótano número 1, una señora cartagenera, como de 70 años, ya se imaginarán quién es, con un cuchillo en la mano así. Usted va a decir, Jorge, ¿usted dónde vive? Pero bueno, ese era el cuadro. Y en el piso 1, una señora, la hija de esta señora cartagenera, ex esposa del señor que está huyendo en el sótano número 2, tirada en el piso llorando. Ese fue el cuadro que yo me encontré. Entonces la historia es que ellos dos en pandemia discutieron, se separaron, él fue a ver a su bebé, discutieron, él empujó a su ex esposa y la mamá, le tocaba a la niña, entonces se metió, este hombre empujó a la ex suegra y ella, espéreme aquí, se fue a la cocina, sacó el cuchillo y lo persiguió por todo el edificio. Así me encontré. Entonces yo voy al sótano 2, le digo a este hombre, ¿y dónde está su carro? En tal, yo le voy avisando, hágale. Aguas, no mentiras, yo, bueno, suba, lo monté al carro. Yo me subo en el lado del pasajero, le dije, ¿me dejas orar por ti? Sí, entonces oro por él, los dos encerrados en el carro, lo abrazo, ánimo, no sé qué, médico de urgencias, y yo sin tapabocas y él sin tapabocas. Voy donde la señora que está así y le digo, tranquila, suelte el arma. Yo la limpié por aquello de criminología, de que no quedaran ni huellas. Entonces le quitamos el cuchillo, la tranquilizamos, la mandamos para su departamento con el nieto, con el bebé que gateaba, y subo al primer piso y estaba Sandra. Estaba Sandra, que era pues la que más estaba sufriendo por esto, imagínense encerrados, y ella, entonces yo la levanto ahí, en una mujer súper delgadita, pequeñita, yo la levanto, la abrazo sin conocerla, la animo, la subo a mi apartamento, le digo a mi esposa que oremos juntos por ella, como que la estabilizamos emocionalmente y la mandamos. Médico de urgencias. Nosotros no, nos va a dar COVID ahora con esto. Entonces, mis queridos, después esa señora salía a pasear su bebé, nosotros desde el segundo piso veíamos y ella era toda feliz, nos veía y hablaba, entonces los celadores bajaban, uy, don Jorge, esa señora habla de usted, esa señora, la abuela, la cartagenera, no, esa señora no sabe dónde ponerlo usted todo el tiempo, a todo el mundo que pasa, ¿usted sabe quién es don Jorge? No, don Jorge es una belleza. Qué amabilidad ese señor. ¿Saben por qué? Una estrategia sencilla. Yo creo que Dios me promete ser amable, pero a partir de eso voy a crear una estrategia de ser más amable. Yo quiero ser mejor creyente, mis queridos.
¿Qué necesitas tú? Amor, paz, dominio propio, paciencia, fe, templanza, mansedumbre, no sé cuál sea. Si Dios hoy te llamó la atención en alguna, crea un plan. Sencillo, el mío era, imagínese, me ayudó una niña de 7 años a hacer el plan. Sonreír y saludar. De pronto el tuyo no es algo tan sofisticado tampoco. Y el tercer punto, y con eso termino. El primero es creo. Diga, el primero es creo. El segundo es creo. Y el tercero es recreo. Y ahí está el nombre de la enseñanza. Creo, recreo. ¿Se acuerdan del recreo en el colegio? ¿Sí? ¿Se dice recreo aquí? Salgamos al recreo. Bueno, ¿qué hacía uno en el recreo? Lo que uno quería hacer, ¿cierto? Comer, jugar, hablar. Ay, sí, las mujeres son a hablar. Se sentaban a hablar. Ay, mire, ese está lindo. Ay, ese no está feo. Ay, ¿se juega bien? Ay, se juega mal. Ese huele feo. Ese de allá, sí, hablar de todo. Bueno, uno hace en el recreo lo que uno quiere. ¿Sabes una cosa? Dios te permite expresarse como tú quieras, como tú eres. Dios te permite que tus dones los puedas vivir, los puedas expresar a tu manera, que tú lo ames y lo adores de la manera que tú quieras. Eso es recrear. El recreo es revivir una escena que ha sucedido anteriormente. Por eso decimos, vamos a recrear la escena del crimen. Recrear es revivir una escena. ¿Qué tal, mis queridos, si tú y yo recreamos lo que hay aquí en la palabra de Dios? Por cierto, esta se llama la Biblia Z, es una Biblia editada por S25, es una Biblia para jóvenes y para adolescentes, es editada por Itiel Arroyo. ¿Conocen a Itiel? Entonces, dentro de la Biblia hay escritos de lo que es la Biblia, de para qué fue escrito cada libro, conectado con las nuevas generaciones, y tiene códigos QR. Y cuando los miras, tomas ahí el código QR con tu cámara en el celular, te aparecen videos de Itiel y otros influencers que te cuentan sus testimonios de cómo la Biblia fue poderosa para ellos. Así que te la recomiendo. Entonces, esta Biblia es lo que tenemos que recrear. Por eso lo tercero es recreo. Sal a ser como Daniel. Necesitamos más Daniel en nuestra actualidad. Necesitamos más Elías en nuestra actualidad. Necesitamos Moisés, hombres que así a ciegas le creyeron a Dios y caminaron con Dios. Sal a recrear la escena bíblica. Me emocioné tanto que no les di la herramienta para el segundo creo. Y para el segundo creo la herramienta era crear convicciones. Crear convicciones. Una convicción es una idea que adhiero, apego, arraigo a mi vida con la intención de usarla en el momento oportuno. Eso es una convicción. Otra vez, es una idea que adhiero, arraigo, acerco a mi vida para usarla en el momento oportuno. Déjeme decirlo en mis palabras. Es una respuesta que yo doy hoy a una pregunta que aún no se me ha hecho. Eso es una convicción. Entonces yo hoy aferro algo a mi vida. Voy a creer en una verdad, así no se me ha preguntado sobre eso. Entonces yo, desde los 7, 8 años, decidí, el día que me ofrezcan alcohol o drogas, no las voy a consumir. Me la han ofrecido, no. Sabía si iba a saber sabroso, iba a sentir algo extraño, no me importaba. Dije no. Eso es tener convicciones. Es adherir una idea a mi vida y aferrarme a ese ideal. Esa es la convicción para este creo. Y la herramienta, perdóname que me devolví, y la herramienta para creer es crecer y experimentar la vida cristiana en comunidad. O sea, pertenecer a una iglesia. Crecer y experimentar la vida cristiana en comunidad. El recreo, ustedes salían al recreo y andaban solos. Bueno, sí, no falta el hongo que andaba solo en el recreo en el colegio. Pero normalmente en el colegio uno andaba con los amigos. El recreo se hace en comunidad. Salgamos a jugar, salgamos a hablar. ¿Cierto que tú no hablabas sola? O si no, eras medio loquita. Uno hablaba con otros. Mis queridos, Dios nos permite que nos expresemos nuestros dones y nuestros talentos para enriquecer la vida de iglesia. Es más, hablando de amabilidad, la Biblia dice, sean amables con todos, aún más con los de la familia de Dios. Así que Dios nos está llamando a que vivamos una vida como cristianos. Bueno, dice Daniel
Versículo 16 en adelante, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Por eso me impactó cuando leíste el texto, pastor, porque tenía que ver con la enseñanza. ¿Sabes cuál fue el resultado de ser más amable con mis vecinas? Año 2021. Faltaban 10 días para que nos pusiéramos. Bueno, por cierto, nunca me dio COVID por estar cerca de estos doctores. Pero 2021 faltaban 10 días para que nos vacunaran. ¿Se acuerdan que era por edades? Entonces faltaban 10 días. Nos dio COVID. A los 4, a mis 2 hijas, a mi esposo y a mí. Y a mis hijas les dio sueño. Bueno, unas adolescentes siempre tienen sueño. Le dio sueño y dolor de cabeza un poquito, y además que el COVID no es bueno que duerman tanto, entonces tocaba despertarla cada rato porque se inflama el cerebelo. Entonces tocaba despertarla. Está bien que duerma, pero no tanto. Eso fue lo que dio a mis hijas. A mí me dio mucho dolor de espalda y ya. Pero mi esposa estuvo muy grave, muy grave. Y su saturación un día estuvo en 60 y se levantó haciendo así respiraba. Dijo, tenemos que hablar, me dijo. Tenemos que hablar. Y ella empezó a hablarme, bueno, acuérdate de los seguros que tenemos. O sea, ella empezó a despedirse. Si me pasa algo, acuérdate que tenemos este seguro, acuérdate. Y empezó, no hables de eso. Mi amor, hay que hablar de todo y hay que planear las cosas. Claro, yo así de frente estaba, pero por dentro me estaba derritiendo, estaba temblando. Pero así se levantó un día mi esposa. Entonces yo empecé a preguntarle a médicos amigos qué hago con ella. No, pues llévela a urgencias. Y los síntomas era entubarla, pero no encontrábamos una urgencia una clínica que nos la recibiera porque todo estaba colapsado. Entonces yo, cuando nos enteramos que teníamos COVID, llamé, porque bajé a una reunión del consejo de propietarios del conjunto y yo con COVID. Entonces yo llamé al celador y le dije, dígale a ellos que yo bajé, pero yo tenía una prueba negativa, pero que me disculpen, estoy positivo. Así que avíseles pues para que se hagan una prueba y pues que se cuiden. Entonces él no solo le dijo a los del consejo, le dijo a toda la gente que entró por la puerta. Entre esos a Sandra, la doctora que habíamos ayudado. Inmediatamente la doctora me llamó, le conté el caso, vio la angustia, se vino de la clínica en pleno turno, revisó a mi esposa y nos trajo oxígeno, nebulizador, inyecciones, medicinas, y la vio 3 veces al día. Ese es el fruto de yo haber sido obediente a la palabra de Dios. Así que mis queridos, ¿fui muy inteligente? No fui muy inteligente, fui obediente. Sean obedientes al Señor, sean obedientes a la palabra de Dios. Yo tengo una inteligencia promedio, pero si Dios me dice que haga algo, yo lo hago. No necesitas más, pero lo que sí necesitas con urgencia es ser mejor creyente. No sé tu nivel de cristianismo, porque el cristianismo no se puede poner por niveles, pero lo que sí sé es que Dios quiere más de nosotros, y Dios quiere impactar Montería con esta iglesia, con su vida, con su rol, con su talento, con su trabajo, con su servicio. Así que yo te invito a que empieces a aferrarte a lo que Dios te promete, que creas en Él y en su promesa, a que tengas un plan
y empieces a construir una estrategia para ser mejor creyente, para servir a otros, para alejarte del pecado, para renunciar a aquello que te aleja de Dios y hasta de los tuyos. Y cuando estés así, tengas una estrategia, empieces a caminar conforme a esa estrategia. Y al principio te va a costar porque lo vas a hacer de manera mecánica. Es como cuando uno aprende a manejar un carro, que uno para meter la palanca tiene que mirarla, ¿cierto? Y para manejarlo tiene que mirar si está haciéndolo bien. Pero de repente empiezas a caminar en esta estrategia y después ya ni miras, ¿cierto? Se vuelve una cosa automática y empiezas a recrear la vida cristiana como debe ser. Tú tienes un potencial increíble y te lo voy a decir con mucho amor porque a veces me lo digo en el espejo. Dios tiene un potencial, tú tienes un potencial increíble en Dios y no mereces ese potencial que vivas en medio de la mediocridad. Si el cristianismo se pasa con 6.1, no puedes andar viviendo en el 6.1 o en el 6.5. Tú tienes que buscar un 10. La fe no es por obras, mi querido. Claro que no. Pero el cristianismo se nos debe notar. Levánteme todo su dedo índice. Bueno, ese no es el dedo índice, ese es el dedo pulgar. ¿Cuántos hicieron? Ahora levánteme con honestidad. ¿Cuántos hicieron lo que yo hice? ¿Cuántos levantaron el pulgar? ¿Saben por qué? Porque aunque yo dije índice, levanté el pulgar. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces andamos diciendo que somos cristianos, pero andamos haciendo otra cosa y la gente ve más que escuchar. Yo dije una cosa y esa tiene un poder, pero que además lo vivas. Entonces, si andas diciendo que eres cristiano pero haces otra cosa, pues la gente va a imitar eso y eso es lo que va a pensar de ti. Que tú seas un cristiano, que tus palabras y tus acciones sean exactamente iguales. Eso se llama integridad, eso se llama transparencia. Y yo creo que Dios te dio el potencial para cumplirlo. Así que tiene que ser un cristiano excelente. Crea y recrea lo que Dios promete para ti. Si esta enseñanza te ha dado algo, ponte de pie y adoremos al Señor juntos, terminemos orando. Señor, te damos gracias por esta noche y por tu palabra, Señor. Ay, Señor, tú eres tan bueno, tan fiel, y tú eres un Dios que cumple sus promesas. Daniel 2:48 dice: luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Daniel 3:30 dice: después de esto el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en las provincias de Babilonia. Daniel 5:29 dice: entonces Belsasar ordenó que se vistiera Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Y Daniel 6:28 dice: fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Por obedecer, por tener convicciones, por no negociar con sus creencias, por tener un plan claro y por dar ejemplo de un cristiano comprometido. Los resultados son notorios en la vida de un cristiano comprometido. Señor, ayúdanos a ser más como Daniel, como Ananías, como Misael y Azarías. Señor, hoy te decimos a las áreas de lucha que tenemos espirituales: Señor, no me quiero contaminar más con la comida y la bebida del rey. No sé cómo se llama aquello que te está contaminando. No sé si es en tu área moral, en tus finanzas, en tus relaciones, pero Dios te da la capacidad para hoy entender que es aquello que te contamina. Lo que escuchas, lo que lees, lo que miras en internet. ¿Cuáles son las páginas que te contaminan en TikTok? ¿Cuáles son los amigos que te contaminan en Facebook? ¿A quién sigues en Instagram que te contamina tu vida espiritual? Bueno, ¿por qué no lo dices? Señor, no me quiero contaminar con eso.
Señor, pon convicción a cada persona que hoy está orando esto en el nombre de Jesús. Y ayúdalo a crear convicciones hoy mismo en el nombre de Jesús. Y a crear un plan de acción para que pueda caminar conforme a eso y ser más como tú eres. Señor, y que el fruto del Espíritu abrace a esta iglesia y que puedan conocer, Señor, porque la Biblia dice que no nos van a conocer por nuestros eventos, ni que nos van a conocer por nuestras campañas evangelísticas, ni que nos van a conocer porque ponemos senadores o concejales o alcaldes. Dice que la iglesia de Cristo la conocerán por su amor. Señor, que en el nombre de Jesús el fruto del Espíritu, que es amor, inunde esta iglesia y que seamos más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.